Ok, jovencitos, pues entonces comparto esto. Voy, miren, no salió Oscar. Vamos a ponerlo. Vamos a hacer rápido un repasito porque no quiero que se quede, que no conectamos las expresiones que estamos revisando, ¿no? La clase pasada terminamos con, la clase pasada terminamos y, bueno, la clase pasada revisamos el modelo de Thomson, el modelo de Pudin, y después comenzamos con el modelo de Rutherford. Vimos los experimentos de Rutherford ay Dios mío, permítanme, un momento. Listo. Pues para probar si el modelo de Thomson, Rutherford hizo sus experimentos para probar si el modelo de Thomson era eh, aceptable, digamos, este modelo en donde tenían los electrones en un pudín, ¿no? Y lo que íbamos a ver, o lo que vamos a ver en esta clase, es a comenzar eh, a ver el modelo de Bohr para el átomo de hidrógeno. Pero para ello vamos a ver algunas de las eh, características o virtudes de este modelo planetario. Y una de las cosas que quería mostrarles es, o que ya vimos, es que se tiene una fuerza eléctrica entre núcleo y electrón, definida por esto, ya la discutimos. Esa fuerza eléctrica provoca una aceleración radial, ¿no? Está dirigida a lo largo del núcleo y el electrón, entonces provoca una aceleración radial que está definida como una velocidad tangencial al cuadrado sobre R, y entonces la fuerza eléctrica yo la puedo igualar a la clásica ecuación de movimiento de Newton, ¿no? Que es la fuerza es igual a una masa por la aceleración. En este caso la aceleración es v cuadrada sobre r. Y de ahí, de esta expresión, yo podía sacar un valor para la velocidad tangencial, que era ¿no? La carga sobre 4pi epsilon 0 por m por r. Y habíamos metido valores para saber si esa velocidad tangencial tenía que dársele un tratamiento relativista o bien un tratamiento clásico, ¿no? Y a pesar de que nos salió un número bastante grande, su proporción con C pues, es pequeña y entonces se le puede dar un tratamiento clásico. ¿Por qué tratamiento clásico? Porque lo que nosotros queremos obtener de esa velocidad es la energía cinética del electrón. Que en este momento estamos considerando que el núcleo es tan pesado que está en reposo, ¿no? Es decir, y como está en reposo, ese no tiene energía cinética. Entonces, la energía cinética del sistema le corresponde solamente al movimiento del electrón alrededor del núcleo. Y otra de las partes necesarias era la energía potencial, ¿no? Debido a que el núcleo tiene un campo eléctrico, el electrón tiene un campo eléctrico, ¿no? Entonces, recuerden ustedes todo esto que hemos revisado, cuando una partícula se encuentra dentro, una partícula cargada se encuentra dentro de un campo eléctrico, entonces tiene una energía potencial eléctrica para el sistema carga-campo, ¿no? Y la energía potencial de la partícula, en este caso del electrón, dentro del campo eléctrico que produce el núcleo, es esta, ya también lo habíamos discutido. Entonces, con esto en mente, nosotros podíamos expresar algo que se conoce como energía mecánica total para el sistema electrón-núcleo, que es la energía cinética del sistema más la energía potencial del sistema, ¿no? La energía cinética del sistema, como les comentaba, está contenida completamente en el electrón, y la potencial pues es esta.
Entonces, dentro de la energía cinética, nosotros habíamos obtenido una velocidad para una velocidad tangencial para el electrón. Entonces, sustituimos la velocidad tangencial para el electrón aquí y nos queda esta expresión que al final nos dice que la energía mecánica total del sistema electrón-núcleo es esta, ¿no? Está en términos de la carga del electrón, 8pi, epsilon 0 y el radio que los separa. Y, bueno, sí, ¿vale? Entonces, la energía total negativa, lo que habíamos dicho, en un sistema indica que un sistema enlazado, no hay problema, y ya habíamos recordado algunas cosas, que una carga, esto es un poco raro porque una carga acelerada tendría que radiar radiación electromagnética y esto no es lo que está pasando, y entonces que si el electrón radiara energía, entonces le iría perdiendo y disminuiría de manera continua, y entonces esos eran los problemas que tenía ese modelo. Ah, ya me acordé que les quería decir. Por ejemplo, para el examen o para problemitas, recuerden que les pueden pedir determine la energía mecánica total del electrón. O, por ejemplo, podrían pedirles determine la energía mecánica total del positronio, ¿no? Nosotros vimos la clase pasada el positronio y les pediría determine la energía mecánica total del positronio, determine la energía mecánica total del electrón, ¿no? Entonces ya tienen, digamos, hago estas pausas para que estén, ¿cómo se llama? Familiarizados con la terminología, porque en muchas ocasiones conocen los y están más o menos familiarizados con los fenómenos que se están presentando, pero la terminología termina confundiéndolos, ¿no? Para aquellos que están revisando esto por primera vez. Entonces, fíjense, vamos a ver el modelo de Bohr para el átomo de hidrógeno. Esto, a mi parecer, el modelo de Bohr para el átomo de hidrógeno es una genialidad, ¿no? Como muchas de las cosas que hemos estado revisando. Pero además, nos va a dar, bueno, los resultados que se obtengan son muy útiles ya, por ejemplo, para incluso en la microscopía electrónica, en la práctica de microscopía electrónica y de ciertas cosas, ya son útiles. Ya uno puede echar mano de ellos de manera práctica y actual, pero además presenta conceptos fundamentales para modelos o el modelo más, digamos, preciso como el modelo de Schrödinger, ¿no? Para el átomo de hidrógeno. Entonces, de hecho, se hace uso de los conceptos que se presentan o de las cosas que se discuten en el modelo de Bohr para poder discutir la aplicación de la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno. Entonces vamos a poner mucha atención, ¿no? en esto del modelo de Bohr. A Bohr le llamaba la atención, ¿no? El modelo atómico propuesto por Rutherford, en donde había un núcleo en donde se concentraba la mayor parte de la masa del átomo y estaba cargado, ¿no? Y que estuviera cargado. Y entonces volvió a adoptar o a abrazar la idea de que podría existir un átomo con un modelo del estilo tipo planetario, ¿no? Como el que estamos revisando. Él creía, como otros, ¿no? Que el tamaño del átomo estaba del orden de 10 a la menos 10 metros. Y aparte de que ese tamaño fundamental debería estar, bueno, lo que él estimaba es que ese tamaño del átomo de alguna manera podría estar conectado con la constante de Planck. ¿Por qué? Porque ya había servido también esta constante de Planck en la descripción de los cuantos de energía electromagnética, pues para describir el modelo de, perdón, el efecto fotoeléctrico y el efecto fotoeléctrico inverso, ¿no? También. Entonces,
estimó, dijo, bueno, ¿qué tal si también está relacionado con la estructura, ¿no? de los átomos, ¿no? Entonces se propuso estructurar un modelo que le permitiera tener bases fundamentales de las cuales derivar algo que ahora nos aparece aquí, que estábamos viendo en clases pasadas, que era la fórmula de Balmer. La fórmula de Balmer o la ecuación de Rydberg, lo que nos decía es cómo van a aparecer las líneas espectrales del átomo de hidrógeno, ¿no? Y cómo se relacionaban, cómo curiosamente eh, había un patrón que seguía, ¿no? Entonces, quería relacionar la fórmula de Balmer, lo que se sabía de espectroscopía en esas épocas, con la manera en la que se emite luz o en la que se absorbe, como lo vimos en el modelo de la ley de radiación de Planck y en el efecto fotoeléctrico. Y entonces lo que Bohr creía es que los principios de la cuántica pues debían estar presentes en más fenómenos, no solo en la radiación de cuerpo negro. Y en 1913, Bohr publicó el artículo que se llama On the Constitution of Atoms and Molecules, en esta revista Philosophical Magazine, que creo que sigue hasta la fecha. Y lo que vamos a hacer es a seguir los pasos del artículo de Bohr, ¿no? Si ustedes lo bajan, así como les he exhortado a que bajen los artículos. ¿Para qué? Para que se den cuenta de, uno, el trabajo didáctico que hacen los editores para producir libros, que es muy valioso y que es de mucha importancia. Y al mismo tiempo, para que se den cuenta de que el artículo no está tan lejano a la concepción didáctica en el libro, ¿no? Entonces aquí está el artículo. Repito, bájenlo y revísenlo y verán que es justo de lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces, vamos a asumir por simplicidad, como lo hizo Bohr en un principio, que las órbitas de los electrones son circulares. Y también vamos a asumir que la masa del núcleo es tan grande que puede ser considerada infinita. Y entonces el electrón tiene una carga negativa, E, ¿no? Y una masa M, y se mueve alrededor del núcleo, que tiene una carga de la misma magnitud, pero con sentido opuesto, y que hay una órbita de radio A. El tamaño del núcleo es muy pequeño, lo está considerando casi una singularidad, ¿no? Comparado con el radio atómico, es como si fuera un punto, ¿no? Déjenme, antes de agregar los postulados, vamos a hacer un dibujito nada más para no dejarlo, ¿no? Lo que Bohr planteaba es, estaba el núcleo aquí, no hay herramientas para hacer este círculo, ¿no? Pero bueno, el núcleo ahí y pensemos en un círculo así, sin estas cosas. Otra vez, voy a volver a hacer para que quede bonito. Un círculo, ¿no? Así, como lo hemos revisado. Entonces esto no es un círculo, por supuesto, pero aquí está el electrón, ¿no? Y tiene carga positiva. Entonces él dice, bueno, está girando aquí. Y vamos a revisar sus postulados. Nada más denme un minutitito.
Perdón. Regresemos entonces. Ujú. Entonces, miren, lo que decía Bohr es, ¿se acuerdan de cuando Einstein, para plantear su teoría especial de la relatividad, dijo, ¿saben qué? Vamos a tomar algo como un hecho, un postulado, es lo que hizo Einstein. Y uno de los postulados de Einstein en aquel entonces, cuando lo revisábamos, era que la velocidad de la luz era una constante. Entonces, acá Bohr dice, bueno, vamos a trabajar con este modelo tipo planetario para el átomo de hidrógeno, pero vamos a agregarle algunos postulados, algunas cosas que nosotros sabemos que son por o que podemos intuir que son reales por resultados experimentales, y algunas otras que no vamos a probarlas, pero de las cuales vamos a partir para ver qué ocurre, ¿no? Esos son 4 postulados. El primero, fíjense, dice, en los átomos existen algún tipo de estados estacionarios, los cuales difieren de los estados estables clásicos. En esos estados, los electrones que orbitan no radian energía electromagnética de forma continua. Esos estados estacionarios son de energía total definida. Fíjense el carácter de postulado de esto. Nosotros sabemos que una carga acelerada está radiando energía electromagnética de manera continua. Entonces, él necesita este postulado porque dice, bueno, hay lugares, hay un tipo de órbitas en donde una carga se mueve, en efecto, es una carga acelerada, se mueve, pero en esas no se emite radiación electromagnética. Ese es el primer postulado. Y claro, uno puede decir, ¿por qué lo propone? Pues porque es como está, o aparentemente es lo que indica la materia, ¿no? Un, 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 un átomo no está radiando energía electromagnética, ¿no? A pesar de que estuviera un electrón así alrededor. Otro de los postulados es la emisión o la absorción de radiación electromagnética por un átomo, en este caso el átomo de hidrógeno, puede, puede ocurrir solamente en conjunto con una transición entre dos estados estacionarios. La frecuencia de la radiación emitida, aquí hay un error, ¿no? Emitida o absorbida, ¿no? Es proporcional a la diferencia en energía entre los estados estacionarios 1 y 2 o 2 y 3, porque bueno, lo que él decía era, miren, vamos a pensar así, tenemos el núcleo aquí y aparte tenemos una órbita que está ahí, es una órbita que le podemos llamar órbita de Bohr, pero también podemos tener otra acá, miren, piensen que son círculos, por supuesto, ¿no? Esto es lo que nos da las limitaciones que tenemos en la pandemia. Entonces, lo que Bohr decía es, ¿sabes qué? Si el electrón está aquí, eh, puede estar girando alrededor del núcleo, pero no emite radiación, ¿vale? Perfecto. Y si el electrón está acá, también puede estar, es otra órbita de estas permitidas, es otra órbita que tiene esta característica que no, que le permite moverse al electrón sin radiar energía. El postulado B lo que dice es, mira, se radia energía, se emite radiación electromagnética o se absorbe radiación electromagnética cuando el electrón pasa de uno de estos estados estacionarios al otro, ¿no? De aquí a acá o de acá a acá. Y claro, puede haber más órbitas, otra órbita más por acá, ¿no? Más grande, 3, 4, 5, las que sean, ¿no? ¿Y cómo la va a absorber o a emitir? Bueno, pues como nos lo dijo Planck en su ley de radiación y como lo utilizó Einstein, ¿no? Como un cuanto de energía HF. Entonces, lo que dice es la diferencia energética entre estos niveles, este que le estoy poniendo aquí y este otro, debe de ser HF. Ese es su segundo postulado, ¿no? El tercero dice que el equilibrio dinámico del sistema en los estados estacionarios está gobernado por los principios de la física clásica, pero esos principios no aplican para las transiciones en los estados estacionarios, ¿no?
básicamente lo que dice es, no sé lo que pasa cuando salta de uno al otro, emite energía o absorbe energía, pero hay algo que está pasando. No sé si es un desplazamiento, no lo aborda, ¿no? Eso es lo que dice el postulado. Y que es muy importante, no sé si, digamos, el más importante en el terreno de que hasta ese momento era el más difícil de probar. Dice, el valor promedio de la energía cinética, ¿no?, del sistema electronúcleo va a estar dado por NH F orbital, la frecuencia orbital, sobre 2, ¿no? La frecuencia orbital es la frecuencia de rotación. Para una órbita circular, lo que destacó Bohr de esta presunción o de este postulado es que es equivalente al momento angular del sistema en un estado estacionario, siendo un múltiplo de h sobre 2pi. Y en ese sentido, déjenme me regreso a esta imagen. Fíjense, ahorita que platicábamos con Emilio acerca de él, de la clase que él es ayudante, estará de acuerdo en esto. Una de las cosas de las que deben de estar conscientes es que al momento angular se le conoce como un pseudovector. Ya se los dejaré, pero ya lo podrán investigar ustedes. Pero lo que quiero que identifiquen ustedes, o lo que se ve en una clase, por ejemplo, de mecánica vectorial, es que las leyes de movimiento, la fuerza es igual al cambio de momento con respecto al tiempo, pero puesto en un terreno muy más accesible, si ustedes lo quieren ver así, es la masa por la aceleración. Una de las cosas que dice Newton, ¿no?, es que un cuerpo tiende a mantenerse en su movimiento o en su movimiento en una línea recta, o tiende a mantenerse detenido, ¿no? Eso es lo que llama inercia. Una manera de medir la inercia es la masa. Eso es una forma de medir cuánto se resiste este cuerpo a cambiar de movimiento. Entonces, si yo tengo el movimiento en una dirección, esto es muy importante, tengo el movimiento en una dirección, yo tengo algo que puedo definir como cantidad de movimiento o momento, ¿no?, que es m por b. Pero cuando yo empiezo a moverme más de en una dirección, no necesariamente, no nada más aquí, sino por ejemplo acá, ustedes vean que esta B deja de ser una, bueno, nunca lo fue, ¿no? Pero es una cantidad vectorial cuando ya se mueve aquí. Es decir, aquí puede mantener, al hacer este cambio, digamos, de posición, así girando la partícula que estoy siguiendo aquí, es posible que la magnitud de este vector se mantenga constante, pero que solo esté cambiando la dirección. Al fin y al cabo, también estás cambiando la cantidad de movimiento. Entonces, una de las cosas, un concepto muy útil y muy importante para nuestro curso de física cuántica es este hecho que todos estamos familiarizados, pero debemos de recordar. Es el hecho de que con respecto a un origen, digamos, bueno, una de las cosas es que cuando tú, por ejemplo, tienes un cuerpo que está girando, un cuerpo que gira, esta inercia que la masa se entiende como inercia, como esta resistencia al cambio de velocidad, tiene un análogo, ¿no? El que llamamos momento de inercia, ¿no? Entonces, el punto es que cuando tú tienes un cuerpo, una partícula, si quieren, que se mueve en más de una dirección, en más de una dimensión, por ejemplo, aquí, algo que está en 2 dimensiones y se mueve en movimiento circular uniforme, se mueve en más de una dirección, ¿no? En más de una dimensión. Cuando se mueve en 2 dimensiones, tú siempre tienes un momento angular que está definido como el vector de posición, ¿no? Es
el vector R. Esto es un vector R. Tú estás dando una posición en X, por ejemplo, aquí. Y, Dios mío, está horrible esto. Perdón. Tantas, vean, para dibujar 3 líneas, vean todo lo que sale. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué esto? Yo no sé si sea yo o sea la computadora. Entonces, para tener una partícula aquí, tú puedes dibujar, vamos a pensar que esa partícula se está moviendo en estas 2 dimensiones. En algún punto, tú puedes dibujar un vector. Qué incómodo es esto. Esto no es está muy difícil, pero es un vector de posición, ¿no? Es R. Claro, tiene una componente en X, una componente en Y, en este caso particular. Y esta partícula que se está moviendo aquí, le voy a poner hasta otro colorcito. Este otro colorcito es la trayectoria que sigue la partícula, ¿no? Piensen ustedes. Este otro movimiento que tiene la partícula o que está siguiendo la partícula tiene siempre en cada momento asociado una cantidad de movimiento, un vector momento. El vector momento apunta en la dirección en la que apunta el vector de velocidad que hace ese vector momento, ¿no? Tal, por ejemplo. ¿Qué les pongo acá? Por ejemplo, acá, si la partícula tiene en ese momento su velocidad apunta hacia allá, entonces su vector momento apunta hacia allá, porque el vector momento es P, ¿no? Es igual a M por el vector de velocidad, ¿vale? Entonces, el vector de momento angular, recordemos que se define, miren, es un vector, así, y se define como el producto vectorial entre el vector de momento, cruz, el vector de posición, ¿vale? Pero vean lo interesante. Esta es la parte. ¿Por qué me estoy aparentemente perdiendo el tiempo revisando esto? Porque luego, en específico para física cuántica, para introducción a la física cuántica, cuando revisemos el átomo de hidrógeno, hay ciertas confusiones con el número cuántico ML, ¿no? Que dice un poquito cuál es digamos, está relacionado con la orientación del átomo. Pero en realidad está relacionado con su momento, con su vector de momento angular, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que quiero que veamos a partir de aquí, desde el átomo de Bohr, es lo siguiente. Vean que el vector de momento, el vector de momento en este sistema bidimensional, pues está metido aquí en el plano, es este B, ¿no? Si este vectorcito tú lo puedes descomponer en X y en Y, ya, te queda 2. Y luego el vector de posición, que era donde está la partícula, también lo puedes descomponer en dos componentes, X y Y. Pero si tú haces este producto vectorial, el vector de momento, ¿hacia dónde te va a dar? Alguien ayúdenme, jóvenes. Hacia Z. ¿Hacia dónde? Z. Hacia Z, sí. Básicamente lo que nosotros sabemos es que el producto vectorial me va a dar un vector, o sea, esto me regresa un vector que es perpendicular a los dos vectores. Entonces, fíjense lo importante de esto para que no se pierdan ustedes. Aquí yo voy a tener un vector de momento angular que sale de la pantalla, o si quieren entrar, pero que no está en el plano en donde yo estoy analizando esto, ¿no? Dices, ¿qué significa físicamente el vector de momento angular? Eso es una de las cosas. Sale del plano, ¿no? Ya lo iremos discutiendo un poquito más. Pero lo que quiero es que identifiquen que esto es lo que él está, o bueno, esto es una de las cosas que nos está importando. El vector de momento angular de una partícula que se encuentra viviendo en 2 dimensiones, está en una dimensión en donde ella no se mueve, ¿no? Ese es el vector de momento angular. Y en ese terreno, lo que decía Bohr en su cuarto postulado es que
la energía cinética del sistema estaba dada por esto, ¿no? NH, frecuencia orbital entre 2. Recuerden ustedes que el núcleo no tiene energía cinética porque está considerado como infinito. Y entonces la energía cinética es solamente del electrón. Pero básicamente, y aquí no lo puse, ahorita lo describo, básicamente lo que dice es que el momento angular del sistema de un estado estacionario está cuantizado. Lo que dice Bohr es lo siguiente, dice, ¿sabes qué? El momento angular ya sabemos para dónde va, pero por el momento olvídense de su dirección. Digamos, el momento angular, este es el cuarto postulado del electrón en el átomo de Bohr, es n por un valor que se llama h barra, ¿no? La constante reducida de Planck. Este es su cuarto postulado, digamos el más complejo o más difícil de probar o de ajustar a la realidad. Fíjense. Bueno, en realidad este h barra, el término h o esta expresión h sobre 2pi, aparece muy frecuentemente y en nuestro estudio de física cuántica va a aparecer con mucha regularidad, ¿no? H barra. Entonces, le asignamos, más bien, perdón, ese término h sobre 2pi aparece mucho, con mucha regularidad, y entonces es fácil, mejor llamarlo h barra. Siempre que es h barra, no es más que una razón entre constantes, entre la constante de Planck y 2pi, ¿no? Sobre 2pi. Eso es h barra. Entonces, por eso podemos escribir que el cuarto postulado de Bohr, postulado, acuérdense ustedes, por favor, que los postulados son algo que decimos que es y no lo tenemos que probar para poder desarrollar una teoría y luego eventualmente regresamos si es que queremos regresar a los postulados o no. Pero en este momento, piensen en el postulado, es así, él lo propone así en su paper para desarrollar su teoría y ya después revisamos qué valor tenía ese postulado o qué tan cierto era o no. Ya lo regresé. ¿No? Entonces, este postulado también puede ser, pues lo ponemos aquí, ¿no? Es n por h. Esto es terrible. N por h sobre 2pi, ¿no? Porque esto es h sobre 2pi es h barra. Entonces, este es el cuarto postulado de Bohr. Entonces, con esas 4 presunciones o 4 postulados, Bohr lo que hizo fue derivar la ecuación de Rydberg. En sus trabajos, Bohr discutía que los postulados A y C eran evidentes por las observaciones experimentales, que son cuáles. El A, pues el hecho de que no radian, ¿no? Perfecto, que en estos lugares están estables. Y el C, el equilibrio dinámico, ¿no? Lo que ya habíamos visto, que es alto, ¿no? Perdón. Y no pueden explicar Perdón. Okay. Y bueno, las leyes de la física clásica no pueden explicar el comportamiento observado en átomo. Aquí son A y B, ¿no? Y el C era cuando pasa de un nivel a otro. Perdón, no, es A y C y el B es cuando el B es, a ver, ¿cuál era el B? El segundo, sí, el cambio de energías era necesario para tomar en consideración hechos experimentales como ya hemos revisado, ¿no? Que hechos experimentales los que ya hemos revisado. El postulado D, como les comentaba, era el más difícil de aceptar y Bohr lo defendía de una manera un tanto empírica en esos primeros años. Y él decía, se debe enfatizar que la cuantización del momento angular conduce a una derivación particularmente simple de la ecuación de Rydberg, ¿no? Es por eso que él aceptaba ese cuarto postulado y es el modelo de Bohr, digamos, su punto más débil en esos años era ese cuarto postulado. Pero vamos
como tenía esos soniditos me desconcentran sí, por sí. Ya los acallamos. Ok. Entonces, fíjense. Nosotros nos quedamos con que la energía total, potencial más cinética para el átomo de hidrógeno, cuando calculamos la energía mecánica total, era esto, ¿no? Es la que empezamos revisando la clase. Y entonces, para el movimiento circular, la magnitud del momento angular del electrón es el vector de posición cruz el vector, lo escribí hace ratito, lo escribí mal, ¿no? Perdónenme ustedes. El vector de posición cruza ¿o en qué cuál es? No me acuerdo. Y el vector cruza el vector momento. Al final, vean ustedes que lo que conviene para el átomo de Bohr es poner, ya olvidaré esa cosa, es definir, por ejemplo, supongamos que el electrón está aquí, definir un vector de posición, o el origen de este sistema coordenado que estamos imaginando, en el centro, donde está el núcleo, de tal suerte que el vector de posición sea este, ¿no? Entonces, el vector, y en este punto, el vector de velocidad del electrón va hacia acá, hacia arriba, ¿no? Está en cualquier punto de una órbita circular, el vector de velocidad es tangencial. Entonces, vean ustedes que el vector de posición para este sistema coordenado, en donde pongo el origen en el núcleo, es siempre perpendicular al vector de velocidad. Entonces, el producto vectorial entre el vector de posición y el vector de momento que tiene un electrón en una órbita circular, pues siempre me da, digamos, el seno que aparece aquí de la definición de producto vectorial, siempre me da 1, ¿no? Y entonces, como me da 1, yo ya sé en qué dirección, claro, el vector de momento, recuerden ustedes, la dirección de este vector está saliendo de la pantalla pero la magnitud del vector de momento angular, solo la magnitud de este vector es la masa del electrón por la velocidad tangencial por el radio de la órbita en la que está, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos indicaba su postulado D era que esta magnitud, la que estábamos calculando, MBR, está así, debe de estar cuantizada. Y nuevamente era un postulado. Y él decía que entonces MBR debe ser N por H barra. Donde N cuantizado se refería al hecho de que N es un entero llamado número cuántico principal. Es decir, había órbitas, ¿no? Si quieren ustedes así verlo, permitidas, la 1 con H sobre 2pi, la 2 con H sobre 2pi, la 3 con H sobre 2pi. Entonces, si resolvemos esta ecuación 8 ahora para la velocidad, nosotros pues, despejamos nada más, ¿no? Nos queda que la velocidad es este número cuántico que, repito nuevamente, es el número cuántico principal, es el primer número cuántico que vamos a ver en esta clase. Es un entero, los números cuánticos son enteros, están cuantizados, es un entero, ¿no? 1, 2, 3, solo puede tomar valores enteros. Entonces, la velocidad, fíjense cómo queda definida, como este entero por h barra sobre la masa del electrón multiplicando al radio, ¿no? Recordemos que en la expresión 4 teníamos una relación entre la velocidad y el radio, al igual que la tenemos aquí en la ecuación 9. Nada más que en la ecuación 4, me voy a regresar varias. Está aquí. Fíjense ustedes, en esta ecuación 4 de este tema, lo que tenemos es una relación para la velocidad que obtuvimos de la fuerza eléctrica con la que ejerce el núcleo, si quieren así pensarlo, sobre el electrón, ¿no? Esa fuerza eléctrica genera una aceleración centrípeta y esa aceleración centrípeta tiene asociada una velocidad tangencial, lo despejamos, ¿no? Esa es la que teníamos. Ahora, tenemos otra expresión, como les estaba comentando, esta que nos proviene
del postulado 4 de Bohr, que dice que el momento angular está cuantizado. Entonces, tenemos dos expresiones en las que nos dan, en las que tenemos la velocidad, ¿no? Son relación a la velocidad con el radio, ¿no? Si obtenemos b cuadrada para ambas ecuaciones y las igualamos, entonces podemos encontrar lo siguiente, fíjense. ¿Por qué b cuadrada? Porque es más fácil, ¿no? Hacerlo así, b cuadrada aquí. Con b cuadrada nos quitamos esta raíz que aparece aquí abajo, que creo que la apunté acá, yo no sé por qué estoy regresando. Nos quitamos esa raíz que aparece ahí abajo y ya nada más nos queda n al cuadrado, h al cuadrado, m al cuadrado y r al cuadrado. Entonces, acuérdense, quisiera hasta quitarle aquí, ¿no? Nada más. Ahora tenemos esta igualdad. Pensemos en esta igualdad que está acá. De esta ecuación 10, de esa igualdad, podemos ver claramente que solo ciertos valores de R son permitidos. Fíjense. Olvídense de esta B por un momento. Nada más estamos diciendo que estas dos velocidades son equivalentes. Y tenemos esta igualdad. De esta igualdad podemos despejar el valor de R. Es tarea, literalmente, que puede llevar a cabo un estudiante de sexto de primaria. Sacamos el valor de R, pero vean ustedes, cuando despejen R, aquí le tenemos que poner un subíndice a R. ¿Por qué? Porque lo que dijimos que viene del postulado de Bohr es que solo ciertos valores del momento angular están permitidos. Entonces, yo le estoy poniendo aquí a R un subíndice, porque lo que me indica es, oye, ¿cuánto vale este radio cuando Sn valga 1? ¿Cuánto vale este radio cuando el n valga 2? ¿Cuánto vale el radio cuando vale K3? Y así sucesivamente. Verán ustedes que eso cambia. De hecho, no verán. Ya podemos ver aquí en esta expresión. ¿Por qué? Porque este radio de Bohr, o esta expresión para el radio atómico, está en términos de constantes universales, ¿no? 4, pi, epsilon 0, h barra, la masa del electrón, E. Esto es una verdadera genialidad, ¿no? Les queda que el radio está definido como n al cuadrado multiplicado por el valor que obtengas al meter todas esas constantes, que es A0, ¿no? Y A0 es llamado, y además se utiliza en toda la teoría cuántica, lo verán, o sea, es decir, en estado sólido, en todo lo que ustedes van haciendo, ustedes van a oír hablar del radio de Bohr. Oye, pero es que el radio, esto no aplica si no está dentro del tamaño de un radio de Bohr, 2 radios de Bohr, tal, bla, bla, bla. Bueno, pues el radio de Bohr es esto, son estas constantes evaluadas que tienen un valor a 0. Y vean, uno mete los valores de las constantes universales que tenemos aquí, y el radio de Bohr resulta ser 0.53 por 10 a la menos 10 metros, ¿no? Esto era, yo creo que cuando lo estaba haciendo Bohr, ha de haber sentido una energía, una emoción indescriptible, ¿no? Yo es lo que creo, ¿no? ¿Por qué? Porque es de destacar que este radio de Bohr que él logra obtener con su teoría a partir de las constantes es el tamaño más pequeño para el átomo de hidrógeno. 2 veces el radio de Bohr es este valor 10 a la menos 10 de diámetro, que es el que se sospechaba, ahora se sabe, hay unas formas de ir determinándolo, que es el tamaño del átomo de hidrógeno. De alguna forma, con sus postulados, Bohr lo había logrado porque encontró el tamaño fundamental A0 en términos de las constantes fundamentales epsilon 0, h, e y m. Y se observa de esta ecuación 11, de esta, que ahora, y esto es lo que, otro de los, a pesar de que estamos dando pasos pequeños o accesibles, es otra de las cosas, digamos, estremecedora, no sé qué palabra usar, ¿no? No sé qué adjetivo usar, en el sentido de que el radio atómico ahora se encuentra cuantizado. Esto es estremecedor y quiero analizarlo, aunque perdón, no es perder un poco de tiempo. Es el hecho, claro, surge por sus postulados, pero lo que, es que ya se borró.
lo que dice es que entre este radio que está acá, por ejemplo, déjenme lo dibujo para que no podamos ver. Este radio, perdón, esta órbita que está aquí afuera y esta, no existe, no hay niveles permitidos. O sea, el electrón, lo que dice Bohr es, el electrón está aquí o aquí, señores, pero aquí en medio no. No está, ahí no puede estar el electrón. O aquí o acá. Oye, pero, ¿por qué no? No puede, ¿no? Están cuantizados los radios. Eso es lo que nos dice su teoría, su modelito tan útil, ¿no? O su modelote, o su modelito. Pues, entonces, aparece el radio atómico cuantizado y a partir de ello vienen la cuantización de otros valores físicos debido a la presencia de este número cuántico principal n que él plantea en uno de sus postulados. El valor de n igual a 1 da el radio del átomo de hidrógeno en su estado energético más bajo o en su estado base. Valores de n mayores a 1, pero nuevamente, perdón por ser tan repetitivo, son enteros, determinan otros posibles radios del átomo de hidrógeno cuando se encuentra en un estado excitado. Vean, las energías de los estados estacionarios ahora pueden ser determinadas usando la ecuación 6, pero con el radio cuantizado de la ecuación 11. Vamos a regresarnos aquí varias diapositivas para ver cuál era la ecuación 6, para que vean. Fíjense, la ecuación 6 era el resultado, esta expresión, era la energía mecánica total del sistema electronúcleo, ¿no? Habíamos dicho que la energía cinética estaba totalmente contenida en el electrón y que había una energía potencial del sistema núcleo-electrón. Y nos había dado estos valores. Perfecto, esta es la energía. Pero ahora, Bohr dice, ¿sabes qué? El punto es que este radio está cuantizado. Por mi postulado lo sacamos, está cuantizado, puede tomar diferentes valores. Ahora, identifica cuáles son las energías mecánicas totales o la energía mecánica que tenga el sistema, pero no solo en el estado base, sino en diferentes estados que puedas tener, en R2, en Rn igual a 2, es decir, en el valor que adquiera n cuando el número cuántico principal sea 2. Eso es lo que dice aquí. A ver. Aquí. Entonces, metíamos, acuérdense, tenemos esta cosa aquí, este es el valor que teníamos, y le metemos el valor de Rn aquí dentro. Entonces, al meter el valor de Rn ahí dentro, en términos de A0, veamos que, fíjense, nos queda E al cuadrado 8 pi epsilon 0 A0. Esto, fíjense, A0 a su vez estaba compuesto de puras constantes universales y estas son a su vez otras constantes, la energía 8E, tal, bla, bla, bla. Entonces, si yo hago la evaluación de todas estas constantes, estas sobre estas, me queda algo que puedo determinar como E0, ¿no? Una energía inicial, si así lo quieren ver, un E0, sobre el número cuántico principal al cuadrado, que nuevamente les voy a repetir qué cansón soy, puros enteros, 1, 2, 3. Esta ecuación 12, representa los estados cuantizados de energía. El estado más bajo, n igual a 1, es, fíjense, si ustedes meten aquí el valor, y fíjense, la energía, ahora le pusimos su subíndice n, porque, repito, va a estar cuantizada, va a depender del valor del número cuántico. Pues si le metemos aquí n igual a 1, vemos, vamos a tener una energía negativa que tiene solo el valor de 0. Aquí es lo que estábamos diciendo. E1 va a ser igual a menos E0, donde para el átomo de hidrógeno, acuérdense, nos queda esto, y acuérdense bien de esta formulita o de esta expresión, porque vamos a retomarla cuando analicemos el átomo de hidrógeno con la ecuación de Schrödinger, ¿no? Entonces, vean ustedes, E0 quedó en términos de la masa del electrón, de
la carga del electrón elevada a la 4 de la constante de Planck reducida, 4 pi epsilon 0 a la 2, y ustedes metan los valores que tienen esto, háganlo, o sea, y vean, lo que estamos tratando de hacer en el curso es identificar que la carga del electrón estaba cuantizada y que fue determinada. Vimos el experimento de Millikan, es decir, para abrazar, ¿no? La validez de estas expresiones que nosotros estamos presentando. Pi, por ejemplo, pues, se revisa, no sé en dónde, pero ya ustedes saben de dónde sale, ¿no? De la relación del círculo. Son constantes universales. Epsilon 0, ¿no? Está relacionada con la velocidad de propagación del campo eléctrico en el vacío. No relacionada, es la velocidad de propagación. Entonces, o la manera en la que se propaga, ¿no? El campo eléctrico en el vacío. Son constantes que la humanidad ha ido probando su carácter de universal y que aquí Bohr no está metiéndole nada, o sea, no está haciendo claro, está partiendo sus postulados, pero a partir de sus postulados, con puras constantes universales, recibe de este valor, 13.6 electrón volts. Y esa, jovencitos, es la energía medida de manera experimental de ionización para el átomo de hidrógeno. Y para mí, eso ya era la locura en este punto, ¿no? Dice, el radio de Bohr era A0 sacado con constantes universales y tiene este valor. Entonces, puedo cuantizar diferentes radios más allá del número cuántico 1, me queda esta cosa. Como puedo cuantizar diferentes radios más allá del número cuántico 1, entonces puedo saber cuál es la energía mecánica total para esos diferentes orbitales que está en este estilo. Le agrego el hecho de que entre cruzar de un orbital a otro, de uno de esos orbitales permitidos, va a estar determinado por los cuantos de energía H en U, eso todavía no lo vemos, pero ahorita lo vamos a ver. Y vean que este número, este valor E0, basado en puras constantes universales, es 13.6 eV, que está en plena concordancia con la constante, con el valor de ionización. Recuerden qué es el valor de ionización. La energía que tú tienes que suministrar al átomo de hidrógeno para arrancarle su electrón. 13.6 eV. Entonces siempre les pongo aquí, perdonen la palabra, pero ya recuerden de la película esta, ¿no? El grandioso Bohr lo logró. De alguna manera con sus postulados lo había logrado. Era algo maravilloso, ¿no? A mi parecer, lo que había logrado con eso. Entonces, fíjense ahora, pasemos a las presunciones o a los postulados C y D, que implican que el átomo puede existir solamente en estados estacionarios con energías definidas y cuantizadas. Eso es lo que decía. En la 1, en el estado base, la energía es 13.6 electronvolts. Si en esta ecuación ustedes meten, aquí ya saben que es, por cierto, para sus problemitas cuando los vayan a hacer, a veces les piden obtener valores de energías en otras órbitas. Y entonces ahí están metiendo todas las constantes. Recuérdense más bien esta parte, ¿no? Recuérdense este 13.6 eV, que siempre es 0. Si yo quiero sacar el valor de la energía de 2, pues nada más le meto aquí el valor, un 2, en el segundo orbital. Y obtengo esto que está aquí, ¿no? Para 2 es, vean ustedes, 2 al cuadrado es 4, 13.6 sobre 4. Verán que les da menos 3.4 EVs. Y si quiero sacar el valor para el 3 al cuadrado es 9, 13.6 sobre 9 es 1.5 y luego 0.85. Ustedes pueden ir sacando cuáles son las energías para los diferentes niveles, ¿no? Definidas. Entonces, la emisión de un cuanto de luz, y eso es otra de las cosas
geniales y hermosas que ocurren, la emisión de un cuanto de luz ocurre cuando el átomo está en un estado excitado. Es decir, cuando el número cuántico n está en un número n o n op, ¿no? Lo copié igual del inglés, n op, y decae a un estado de energía más bajo, n low, ¿no? Esta diferencia puede venir, es decir, n op, pues puede ser n4, y n low, ¿cuál puede ser? Pues bueno, por ejemplo, aquí n op es 3 y n low puede ser n2. Entonces, la diferencia ocurre cuando el electrón pasa del 3, por ejemplo, al 2. Pero no hay problema. ¿Puede pasar del 4 al 1? Sí, claro. Del 4 puede saltarse al 1 a estos niveles permitidos de órbitas de energía, ¿no? Estas órbitas permitidas, ¿no? Siempre y cuando se haga esta conservación de energía, ¿no? Lo que dice es que si está el electrón en un nivel N-op, va a tener una determinada energía mecánica total en el sistema. Y cuando llegue a un N-low, va a tener otra energía mecánica total del sistema. Entonces, la diferencia entre estas dos energías se va a ver reflejada como la emisión de un cuanto de luz, de los que ya hemos visto, un fotón, que tenga energía ¿cuál? H por nu o H por F, ¿no? H por, o bien, que tenga, recordemos, 1 sobre lambda es F, la frecuencia sobre la velocidad de la luz, que es una constante, y bien también lo puedes expresar así, ¿no? Bueno, aquí lo que estamos haciendo es ya ir a la ecuación de Rydberg, ¿no? Acuérdense, ¿qué hicimos aquí? Tú vas a poner 1 sobre lambda para obtener la ecuación de Rydberg, y entonces vas a tener F sobre C, ¿no? Es F sobre C, recuerden ustedes que es el inverso de lambda, como está acá. Pero entonces vas a tener la diferencia entre energías, EOP menos EL, sobre HC. ¿Lo ven? Porque estamos despejando, ¿no? Lo que teníamos, dejándolo de esta manera. Entonces, vean ustedes, yo puedo agarrar y dejar esto de esta manera. Puedo sacar la energía E0 y ponerla como HC, claro, esto que tengo aquí es esta multiplicación. Si ustedes expanden, no sé por qué tengo que explicar, no sé, más bien no sé por qué se me ocurre estar explicando esto, perdiendo el tiempo en esto, pero expanden esto, pues les queda lo de aquí arriba, ¿no? Esto es nada más lo están factorizando. De tal suerte, vean ustedes que aquí tienen un signo negativo, porque aquí tienen n op al cuadrado, n lo al cuadrado, de tal suerte que lo pueden pasar, desaparecer, lo ponen aquí adentro, nada más están cambiando esto para acá, y entonces les queda E0 HC multiplicado por 1 sobre N low al cuadrado, N op al cuadrado, todo esto es al cuadrado, por supuesto, ¿no? Son enteros. Y aquí tienen la ecuación. Esa ecuación 15, verán ustedes, acuérdense, este E0 sobre HC, si ustedes meten otra vez los valores, les va a dar R infinita. R infinita es la llamada constante de Rydberg para una consideración de una masa nuclear infinita que está pensada como una singularidad ahí en el centro del modelo de Bohr, ¿no? Y por lo cual esa ecuación se puede escribir así. 1 sobre lambda es igual a R infinita, 1 sobre el NL al cuadrado menos 1 sobre NU al cuadrado, ¿no? Y esa no dice similar, más bien es la ecuación de Rydberg que vimos con anterioridad. Acuérdense, me voy a regresar aquí. Bueno, no sé. Hace muchas diapositivas, la ecuación de Rydberg. Esto ya es una ociosidad. No sé en qué momento volvimos la ecuación de Rydberg, pero la vimos. Vimos lo que... Ya no quiero perder más tiempo en eso. Ustedes recuerdan que la revisamos.
Y incluso les platiqué, ¿no? La ecuación de Rydberg viene de aquí está la ecuación de Rydberg, viene de es una pequeña generalización de la ecuación de Balmer, ¿no? Salió en una apuesta muy lúdica, todas las fotos son lúdicas, en una charla lúdica y tal. Pero la constante de Rydberg, a ver, o sea, ¿por qué hablo de esto? Yo lo que quiero es que ustedes se acuerden de que Balmer, su amigo, que era un espectroscopista, le dice en el bar, oye, siempre me aparecen estas 4 líneas espectrales del hidrógeno. Y a ver, tú que te encuentras muchas relaciones y que eres un campeón y tal, ¿qué tienes para decir de esto? Hacen la apuesta y él le dice, ¿sabes qué? Métele valores a esta ecuacioncita que vimos y vas a relacionar una de las líneas espectrales que te da con la otra y con la otra. Y entonces luego la generalizaron, nada más le sacaron el inverso y se convirtieron la ecuación de Rydberg. Y la ecuación de Rydberg traía una constante, esta, ¿no? Esta que está aquí, que había salido de esta cosa de Balmer de manera, pues a nivel de juego, pero esa constante que sacó a nivel de juego de manera empírica Balmer y que sirvió para esa expresión de Rydberg, si ustedes meten todas esas constantes universales, da el mismo valor. Entonces, vean la consistencia, el músculo que tiene el modelo de Bohr para el átomo de hidrógeno, ¿no? Entonces, el modelo de Bohr lo que predice también son las frecuencias de todas las posibles transiciones del hidrógeno atómico. Acuérdense de las series de Paschen, de Balmer, de Lindman. Entonces, por eso cuando se preguntan, oiga, diga las series de Paschen, el límite de serie y tal, no solamente es algo platicado o algo que hay que ver en el curso y no está conectado. Yo lo que quiero que vean es que cómo se conecta el curso, cómo tiene esta narrativa, cómo se requieren de estas contribuciones que van haciendo cada uno de estos brillantes científicos, ¿no? Entonces, fíjense, las frecuencias de los fotones en el espectro de emisión de un elemento, vean lo que ahora obtenemos. Sabíamos, ¿no?, que la espectroscopía me permitía identificar los elementos presentes, ¿no? Oye, aquí tienes hidrógeno, oye, aquí tienes helio. Incluso les presenté el video ese por el cual nos hicieron una moción en YouTube, ¿no? De que estamos utilizando material que no eran nosotros. Y les presenté el video en donde excitas nitrógeno o helio y los colores se ven diferentes. Pero llega Bohr y dice, mira, el átomo de hidrógeno puede estar de esta manera. Y las líneas de espectro que nosotros ya conocemos bien, las líneas espectrales que conocemos bien por la fórmula de Rydberg que viene de Balmer, pues posiblemente están relacionadas con esta estructura que les vengo a proponer, ¿no? Entonces uno piensa, y no está mal, dice la frecuencia de los fotones de la luz en el espectro de emisión de un elemento, pues deben de estar directamente proporcionales a las diferencias en las energías de los estados estacionarios, si uno los pensara como si fueran átomos de Bohr, ¿no? Que tuvieran estas órbitas circulares y tal, ¿no? El espectro de absorción de un gas de hidrógeno tiene la falta de frecuencias, es otra de las cosas que en ese momento cuando lo revisamos en la clase, no les conté, pero que ahora les cuento. Tiene una falta de frecuencias y esas frecuencias faltantes son las mismas que se obtienen en el espectro de emisión. Es decir, no sé si lo traigo aquí, no lo traigo aquí. ¿Pero a qué se refieren estas frecuencias faltantes? Tú mandas luz al átomo de hidrógeno
y ves cuál es lo que pasa, qué es lo que falta, y las líneas que se absorben son las líneas que el hidrógeno también emite cuando es excitado, ¿no? Que quiere decir que, por supuesto, así como, regresemos aquí, así como se emite un fotón cuando el electrón pasa de un estado 3 al 2, bien puede absorber un fotón para pasar del estado 2 al estado 3, ¿no? Es decir, esta diferencia de energía la toma del fotón y pasa a este lado. Y por eso se ve el faltante de esa energía, ¿no? En el espectro de absorción del hidrógeno, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, el átomo se mantiene en un estado excitado solo por un corto tiempo, del orden de 10 a la menos 10 segundos. Vamos a ver tal vez más adelante eso. Y antes de emitir un fotón y regresar al estado estacionario más bajo. Es por ello que a temperatura ambiente prácticamente todos los átomos de hidrógeno existen en su estado de energía más bajo posible, que es igual a n igual a 1, ¿no? Es posible entonces determinar la velocidad del electrón del modelo de Bohr también con las ecuaciones 9 y 10. Acuérdense ustedes, nosotros teníamos que la velocidad es esto. Y puedo yo decir que la velocidad n, ¿no? Las ecuaciones 9 y 10, vamos a recordar dónde estaban. Pobre del mal, 9 y 10. 9 y 10, ¿no? ¿Cómo las tenemos? Aquí están, ¿no? Y puedo obtener que la velocidad también está cuantizada, ¿no? Y es 1 sobre n por, vean ustedes, la misma expresión que obtuvimos cuando estábamos haciendo la energía mecánica total. Entonces el valor de B, cuando le metemos aquí el valor, el número cuántico 1, el valor de B1, es H barra sobre M por A0. Y es 2.2 por 10 a la 6 metros sobre segundo, lo cual es menos del 1% de la velocidad de la luz. Nuevamente, se puede dar bien un tratamiento no relativista, ¿no? En este caso. La razón de B1 sobre C, que probablemente utilizamos más adelante, y por eso es bueno irla planteando desde ahora, es la llamada constante de estructura fina y es de mucha utilidad en cálculos de estructura atómica, ¿no? B1 sobre C es este valor y es recuerden ustedes, tengo B que está en metros sobre segundo, C que está en metros sobre segundo, esta constante de estructura fina es adimensional y tiene un valor aproximado de 1 sobre 137. Por otro lado, es importante recordar que el modelo atómico de Bohr en un principio es incorrecto. No importante recordar, sino ahorita que estamos haciendo esta revisión de conceptos de manera narrativa es importante decir que veremos más adelante que este modelo es incorrecto, pero es de una utilidad, tiene una, incluso para poder estudiar otros modelos, de una utilidad invaluable para entender la estructura del átomo y entenderla de manera cuantizada, ¿no? Y en este sentido vienen algunos ejercicios que son muy parecidos a los que ya revisamos cuando vimos las series de la fórmula de Rydberg, ¿no? Porque aquí volvemos a presentar la fórmula de Rydberg. Lo que decimos es, determine la longitud de onda más larga y la longitud de onda más corta observada en las series de Paschen para el hidrógeno. Ahora lo único que estamos planteando es que sabemos que esta ecuación de Rydberg está mucho más sólida, que ya no viene de esta parte de Balmer y tal, ¿no? Ya sabemos que tiene un significado en el terreno de la estructura del átomo. Y entonces hagámoslo. Recordar que el menor estado energético es NL, en las series de Paschen es 3, y por lo tanto se tienen que calcular las lambdas para N4 y N infinito, ¿no? En las series de Paschen lo que habíamos dicho es el número del cual se parte. Fíjense, aparte ahora la información que nosotros obtenemos. Porque cuando nosotros calculamos las series de Paschen decíamos, oye, pues dan este valor, por ejemplo, fíjense. Cuando le mete 1, 3 aquí y el siguiente número le mete 4, sale que un lambda es de 1875 nanómetros.
Y el límite, el infinito es, metes el valor más bajo para las series de Paschen, que es 3 aquí, y el valor de infinito acá, un valor muy grande, y les da un lambda mínimo de 820 nanómetros. ¿Qué es lo que sabemos ahora? Ya no solo con la fórmula de Rydberg, sino con esta deducción que ha hecho Bohr. Pues sabemos que esta longitud de onda que estamos midiendo, que proviene del hidrógeno, ocurre por la transición de un electrón que se encuentra en una órbita permitida 4 hacia una órbita permitida 3, ¿no? Nuevamente les voy a dibujar aquí. Vean, por ejemplo, esto ya se me tiene que dar risa. Voy a poner nada más las órbitas así. Recuerden que son circulares, ¿no? No sé, hay diferentes incluso separaciones entre ellas, ¿no? Esto es 1, 2, 3 y 4. Entonces, lo que nos podemos dar cuenta ahora con esta interpretación es que esta emisión, este espectro, viene o es producido por un electrón que estaba aquí y saltó a esta órbita. Hay una diferencia energética entre la energía mecánica total del electrón núcleo en esta órbita y esta. Hay diferentes energías. Y entonces, claro, en esta la energía mecánica total es menor. Ustedes lo saben, la energía mecánica total mayor, de mayor valor absoluto, si así lo quieren ver, es la del nivel 1. A medida que el electrón se aleja del núcleo, entonces la fuerza de enlace, si así lo quieren ver, va disminuyendo. De hecho, lo tenemos aquí, vean ustedes, ¿no? La fuerza de mayor enlace es cuando, por eso se les llama también para otras cosas que vamos a analizar, electrones de core, ¿no? Electrones que están más cerca del núcleo que los electrones de valencia. Aparte, empezamos a tener una idea de lo que ocurre, por ejemplo, con estos electrones de valencia de los que hablábamos, que podían ser considerados electrones libres en átomos o en cristales metálicos, ¿no? Porque decías, oye, ¿qué tienes un electrón libre ahí? Claro, porque tal vez es un electrón de valencia muy lejos del core, muy lejos del núcleo, que tienen energías de enlace cada vez más pequeñas, ¿no? De este estilo. Entonces, vean ustedes, vean también esto, las diferencias de energía entre este nivel 4 y este nivel 3 es pequeña, ¿no? Es menos de un electrón volt, pero la diferencia de energía entre este nivel 2 y este nivel 1 es bastante grande, es arriba de 9 electrón volts, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo vuelve a tomar mucho sentido de lo que estamos hablando, porque la emisión de un fotón entre el nivel 4 y el nivel 3 está relacionado con las diferencias de energía de los orbitales en 3 y 4, ¿no? Y por eso se emite un fotón tan poco energético. Es un fotón que está en el infrarrojo, ¿no? De los que habíamos visto, ¿no? De los que están fuera del rango visible, pero hacia la dirección de menores valores de energía para el fotón. Acá, por ejemplo, ¿qué significa esto de infinito a 3? ¿Qué significa otra vez esto que está acá? Significa que el electrón no está en 4, ni en 5, ni en 6, ni en 7. Está en 50, si quieren, y salta desde 50 o viene desde estado libre y cae no en el nivel 1, sino en el nivel 3. En ese caso extremo, para esta serie, pues emite un fotón que todavía sigue en el infrarrojo, ¿no? 820 nanómetros, ambas en el infrarrojo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, jóvenes, jovencitos? ¿O comentario? ¿Mm? Bueno, entonces déjenme hacer una pequeña pausa.
yo no sé ustedes, no sé si alguien ya lo había, como esto es un curso propedéutico en donde tenemos muchas carreras, eh, me da la impresión de que tal vez todos ya lo habían visto. Pero yo de todas maneras, cada que vuelvo a revisar ciertos conceptos de Bohr, más bien del modelo de Bohr para el átomo de hidrógeno, me termina conmoviendo porque dices, wow, qué bien, ¿no? De saber nada, ir tratando de escudriñar tanto es de mentes brillantes, ¿no? Ahora pasemos a otra cosa que está, bueno, no es otra cosa, es algo relacionado y que es muy importante. Ocurría, jovencitos, que en esos años, a partir de la ley de radiación de Planck y a partir de la aplicación para la explicación del efecto fotoeléctrico, de la producción de rayos X por Browns-Stralov, empezaba a haber una cierta incomodidad en la comunidad. Aquí esto dice nueva tendencia, me parece horrible. Marcador, marcador negro. ¿Cuál tendencia? Parece, son frases ahí. Bueno, la comunidad decía, oye, mira, es que tenemos física bien sólida de mucho tiempo, bien desarrollada, y que además explican muchas cosas. A ver, vean ustedes, o sea, ubiquémonos en el momento de eso. Era un momento en donde ya había pasado la revolución industrial, había máquinas de vapor, bueno, combustión interna, ingeniería. Empezaba, incluso en esa misma época también, o bueno, cercanos en esos primeros 30 años del siglo pasado, estaba viendo lo de aeronáutica, es decir, los fluidos, se tenían las ecuaciones de Navier-Stokes, es decir, se tenía muchísimo. Es más, se había cruzado, se había implementado a mediados del siglo XIX, en los años, no a mediados, tal vez a finales, 1860, mil tal, se había pasado un cable submarino de Europa, de Inglaterra a Estados Unidos, bueno, a Canadá, y de ahí, para el telégrafo, es decir, y se podían comunicar, ¿no? No en tiempo real, pero se podían comunicar cosas desde 50 años antes de lo que estamos hablando. Es decir, había mucha teoría que permitía a la humanidad ir avanzando bien y explicar muchas cosas de forma muy consistente. Entonces aparecen esto, por ejemplo, el efecto, la ley de radiación de Planck, el efecto fotoeléctrico, los rayos X, incluso el modelo de Bohr, y alguien empieza a pensar, oye, pero ¿sabes qué? Es que todo esto que estudiamos de radiación de ondas electromagnéticas debido a cargas aceleradas, entre otras cosas, aquí voy a poner ese ejemplo nada más, entre muchas otras cosas, tiene una buena explicación con la física que nosotros estamos acostumbrados a conocer. O sea, esto que me estás metiendo aquí nuevo, ¿qué cosa tiene que ver o cómo, a cuál le hago caso, ¿no? Porque yo lo que quiero que identifiquen es que esto que estaba planteando Bohr, de alguna forma, también está relacionado con la radiación, con la emisión de ondas electromagnéticas. Acuérdense que yo les comentaba cuando vimos el espectro electromagnético, dijimos, oye, toda la radiación electromagnética, toda es producto del mismo fenómeno, la aceleración de cargas, el cambio de vector de velocidad en las cargas, ¿no? Entonces, alguien dice, oye, ¿sabes qué? Pues es que aquí la carga que tú estás cambiando, el vector de velocidad, pues sí, está pasando de un nivel de energía a otro, y es por eso, o sea, sí, parece seguir, no parece, sigue el mismo principio de aceleración de cargas, pero utilizando algo que ya es teoría cuántica, ¿no? Los primeros pasos de la teoría cuántica con el HNU, en fin. Y pues estaban preocupados. Entonces, en este sentido, salía o sirve para ejemplificar esto del principio de correspondencia, lo de las dos leyes de radiación.
es uno de solo uno de muchos ejemplos que puede haber. Entonces, una de esas leyes de radiación utilizaba la electrodinámica clásica, que ya conocían, tenían bien desarrollada la humanidad en ese entonces, para determinar las propiedades de la radiación de una carga que estaba acelerada. Pero la otra explicación se encontraba expresada por el modelo atómico de Bohr, porque también era una ley de radiación de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿a cuál le hago caso? ¿Cuál es la que funciona? Entonces, hay varios principios que intentan unificar o hacer una correspondencia entre una explicación o una aproximación cuántica y una aproximación clásica llamada en ese momento, ¿no? Bohr propuso uno de esos mejores principios de correspondencia, porque cada quien, pues, publica, como es actualmente, ¿no? Cada quien publica, después de un proceso de arbitraje y tal, y todo bien, pues lo que, su teoría, sus hipótesis, sus experimentos, sus resultados, cada quien publica lo que quiere. O sea, había muchos principios de estos de correspondencia que trataban de explicar cuándo usar una teoría, cuándo usar otra, o si ambas son válidas, o qué onda, ¿no? Entonces, lo que hizo Bohr es una de esas teorías o el principio de correspondencia más aceptado, ¿no? Dice, en los límites en donde las teorías clásica y cuántica concuerdan, lo que va a pasar es que la teoría cuántica debe de, dice reducir, pero debe de conducir a un resultado clásico, ¿no? Es decir, si tú abordas la teoría cuántica en terrenos en donde la constante de Planck, y ya no quiero, para no perder narrativa, no quiero hablar de cosas de más adelante, pero la constante de Planck pareciera ya no tener influencia, revisen el valor de la constante de Planck, por favor, ustedes, donde pareciera ya no tener influencia, pues entonces la teoría cuántica conduce hacia un resultado clásico. Es lo mismo que tal vez si veamos, no sé, en esta clase no, pero en algún momento, el principio de incertidumbre o de Heisenberg, ¿no? Uno dice, no se puede saber con precisión el momento de una partícula y su posición. Claro, claro que sí, tiene. Pero eso toma tanto valor cuando tú quieres ir reduciendo cada vez más y en cada punto y momento saber el momento y la velocidad de la partícula. Para algo así, sí se puede saber el momento y la velocidad, ¿no? Porque esas incertidumbres no toman tanto peso con respecto a la constante de Planck, ¿no? Que es lo que está ahorita dándole forma a los conceptos que estamos revisando. Entonces, vamos a revisar esto del principio de correspondencia de Bohr. Ese principio, como les comentaba, bueno, no les comentaba, pero fue muchas veces refinado, fue cambiado. Y para analizar ese principio podemos pensar en las predicciones de las dos leyes de radiación. Para esto usaré un concepto que no les he planteado. Recuerden ustedes que mi principal motivación es que todas las expresiones que aparezcan en el curso, todos los términos de las expresiones que aparezcan en el curso los hayamos planteado, los hayamos hablado, analizado y tal, ¿no? En este caso voy a utilizar la frecuencia de radiación clásica, ¿no? Pero nada más es para mostrarles el principio de correspondencia. No es un curso de electromagnetismo, entonces nada más es presentarles, ¿no? La frecuencia de radiación producida por los electrones atómicos en el modelo de Bohr para el átomo de hidrógeno, según el principio de correspondencia que hemos platicado ahorita, debe de empatar con la electrodinámica clásica, ¿no? En una región en donde el tamaño finito, como les comentaba, de la constante de Planck, ya no sea de tal relevancia o mucha importancia, ¿no? Para el movimiento circular, recordemos que tenemos una velocidad angular, que es la velocidad tangencial sobre R, y recordemos la expresión para la velocidad que teníamos, ¿no? Para el electrón. Por otro lado, veamos la frecuencia clásica. La frecuencia clásica que tenemos es 1 sobre 2 pi al cuadrado, 4 pi epsilon 0 m r al cubo a la 1 medio, ¿no? Para números cuánticos grandes, n, para números cuánticos 100, no sé, donde los efectos de la cuantización son minimizados, ¿no? Recordemos que de manera clásica la frecuencia de radiación emitida es igual a la frecuencia orbital del electrón alrededor del núcleo, ¿no?
La frecuencia clásica es la frecuencia orbital es esta. Entonces, haremos la conexión del modelo de Bohr insertando el radio orbital de la ecuación que ya teníamos, el radio cuantizado, y entonces podemos expresar esa frecuencia clásica en términos de constantes fundamentales, pero con el número cuántico principal n, ¿no? Estamos metiendo este valor en esta expresión, y nos queda que la frecuencia clásica con el valor n es esta expresión, ¿no? Vean, recuérdenlo ustedes, ahorita regresamos. Ahora, por otro lado, en el modelo de Bohr, lo más cercano que tenemos a una radiación continua sería una cascada de transiciones a un nivel, de un nivel con número cuántico principal n+1 al siguiente nivel más bajo, por ejemplo, de n+1 a n, y luego de n a n-1. Si no le metemos un valor específico a n, lo dejamos expresado de esta manera, podemos insertarlo en la ecuación de Rydberg, que es la que dedujo Bohr, de esta manera. Fíjense ustedes, decimos que la frecuencia de radiación de Bohr, acuérdense que esta estaba en términos de lambda, pero ahora también la puedo poner como en términos de la frecuencia, nada más quitándose aquí, ¿no? La frecuencia de radiación, de emisión de Bohr, la expreso como n al cuadrado menos 1 sobre n más 1 al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer? El algebrita más del mundo, ¿no? El común denominador para estos dos, lo sumo estas fracciones, y en el algebrita me queda esto, es decir, la frecuencia de Bohr para una cascada de emisiones, ¿no? Desde n a n-1, bueno, desde n+1 a n-1, me queda esta expresión en términos de este valor. Esa última expresión para n muy grande, fíjense qué es lo que ocurre. Para n muy grande, me queda 2n aquí arriba, E0, HN4 acá abajo. Se me cancela este valor y entonces me queda que la frecuencia de Bohr es 2 veces E0 sobre H sobre por n al cubo, ¿no? Y si a esta última expresión le meto el valor de E0 que tenía acá en términos de las constantes fundamentales, me queda que la frecuencia de emisión de Bohr para estas cascadas es esto, es m por la carga del electrón a la 4 sobre 4 epsilon 0 al cuadrado h al cubo por multiplicado por 1 sobre n al cubo. Es exactamente esta frecuencia clásica, que esta frecuencia clásica, recuerden ustedes, que la obtuvimos metiendo en lugar del radio, un radio cuantizado, ¿no? Para poder hacer esa conexión. Al final, lo que nos dice es que para números cuánticos o para valores muy grandes de n, la frecuencia de Bohr o la teoría cuántica reduce o es igual a la teoría clásica que conocemos, ¿no? Y ahí está el principio de correspondencia de Bohr. Este ejemplo es uno de muchos que podríamos abordar, pero los otros no son tan accesibles, ¿no? Como este que hemos presentado aquí y que veremos más adelante en el curso, ¿no? de introducción. Entonces, es posible ver que las frecuencias de la energía radiada coinciden para la teoría clásica y el modelo de Bohr. El principio de correspondencia de Bohr se verifica para órbitas grandes, ¿no? Para niveles grandes, en donde la física clásica y la física cuántica deben de coincidir. Entonces, Bohr demostró la necesidad de una constante de Planck para también entender la necesidad de la constante de Planck para entender la estructura atómica. El postulado del momento angular cuantizado llevó a la cuantización de otras cantidades, ¿no? Este postulado, esta idea inicial con la que él parte, pues lleva a la cuantización de R, de B, de E, ¿no? Y que al cuantizar estas cantidades, entonces empieza a pegar muy bien con el experimento. El modelo de Bohr tiene pues muchas limitaciones. Por ejemplo, mediciones precisas en el espectro de emisión del hidrógeno muestran una pequeña discrepancia con los resultados del modelo de Bohr. Pero esas discrepancias pueden ser, algunas de esas discrepancias pueden ser corregidas si los postulados originales se revisan con mayor cuidado. Uno de ellos, y que no es tan, digamos, no es tan importante con las discrepancias,
pero que sí va a ser de mucha utilidad para nosotros cuando estudiemos el átomo de hidrógeno, es eh, el cambio del hecho de que en el sistema núcleo-electrón no se tiene un núcleo como si fuera una singularidad con masa infinita en el centro, ¿no? Cuya energía cinética solo le pertenece al electrón, sino que en realidad se tiene un núcleo que también tiene una parte de energía cinética, ¿no? Entonces, una de las cosas que, no sé si ustedes estén familiarizados o no, pero es que eso es un problema de fuerzas centrales, de dos cuerpos con fuerzas centrales. Y un problema de dos cuerpos con fuerzas centrales puede ser reducido a un problema de un solo cuerpo con una masa reducida. Pero como el objetivo del curso es presentar todos los conceptos, de dónde salen, no me gustaría, para aquellos que desde segundo semestre, no sé cuándo, tomaron su curso de mecánica vectorial, pues esto ya lo conocen muy bien, pero para aquellos que no, vamos a revisarlo para ver de dónde sale el concepto de la masa reducida y que podamos utilizarlo con mucha tranquilidad cuando sea necesario usarlo, ¿no? El electrón y el núcleo en un átomo de hidrógeno realmente se mueven alrededor de su centro de masa común. Aquí está. En realidad, el núcleo se mueve alrededor de su centro de masa y el electrón también. Este es un problema de dos cuerpos. En el análisis previo, este de Bohr debió de haberse realizado en términos de la posición del electrón y la posición del núcleo con respecto al centro de masa en el cual se mueven. Como les comentaba, para poder obtener la energía cinética del núcleo también. Pero ese problema de dos cuerpos, en mecánica clásica puede ser reducido a un problema un problema que es completamente equivalente y que es un problema de un solo cuerpo, lo cual lo hace mucho más accesible y les digo que nos abre las posibilidades de estudiar muy bien, por ejemplo, el átomo de hidrógeno con la ecuación de Schrödinger cuando llegue el momento. En esa equivalencia, el movimiento de una partícula de masa, que ahora llamaremos masa μe, que es la masa reducida, que se mueve en un campo de fuerza central alrededor del centro de masa. Para recordarlo, vamos a ver qué es el centro de masa, rápidamente. Esto sí me lo salto muy rápido. Vean ustedes que si tienen dos partículas de este estilo, la posición del centro de masa, que está aquí marcada como en X, puede describirse o puede interpretarse como la posición promedio de la masa de todo el sistema. Eso es el centro de masa. Cuando un sistema de muchas partículas o un cuerpo rígido, tú determinas el centro de masa y ese centro de masa está dentro de un campo gravitatorio uniforme, el centro de masa y el centro de gravedad son equivalentes. Cuando ustedes oyen, el centro de gravedad, centro de masa, vaya, el centro de masa es el equivalente, es el mismo que el centro de gravedad, en el caso de que el cuerpo o el conjunto de estas partículas estén dentro de un sistema de un campo gravitacional uniforme, ¿no? En este caso no nos importa el campo gravitacional. Lo único que nos importa es el centro de masa, el concepto de centro de masa, que repito nuevamente, es la posición promedio de la masa del sistema. ¿Cómo puedo yo saber dónde está la posición promedio de la masa del sistema? Pues fíjense, para este caso, el centro de masa lo podemos determinar así. Vean, esta es la posición. Otra cosa. ¿Qué es el centro de masa? El centro de masa es un vector de posición. ¿Lo ven? Aquí, en este caso que estamos poniendo aquí, es un sistema que se encuentra, es unidimensional. Entonces, la coordenada, lo que me va a dar aquí, no es un vector, nada más es una coordenada de posición, ¿no? Aquí lo que me dice, mira, es, oye, si tú tienes la masa 1 en la coordenada x1 y la masa 2 en la coordenada x2, saca estas multiplicaciones, la multiplicación de la masa 1 por la coordenada en la que se encuentre, más esta otra, y divídelos entre toda la masa. Vean ustedes lo sensato que es esta expresión,
para decir, ah, muy bien, al final las masas se van a cancelar aquí y acá, ¿no? Están sumando, se cancelan las masas, y lo único que me da esto es el promedio de donde se encuentra la masa aquí. ¿Va? Entonces, la coordenada X del centro de masa, ya no para un par de partículas, sino para muchas partículas, se saca igual. Es la masa 1 por su posición coordenada, por la coordenada 1, la masa 2 por la coordenada 2, más la masa 3 por la coordenada 3, más la masa n por la coordenada n, entre la suma de todas las masas. Entonces podemos expresarlo como sumas, ¿no? Como una serie, como una suma. Entonces tenemos aquí la masa I por la posición I sobre la suma de la masa I. ¿Qué es la suma de esta masa I, de todas las masitas que tienes? Pues es la masa total del sistema. Entonces esta suma yo la puedo expresar como una masa mayúscula, la masa total del sistema. Al final, vean ustedes que tengo la suma, perdón, de las masitas por su posición sobre la masa del sistema. Esto es una constante, lo puedo expresar como 1 sobre la masa total del sistema, y al final me queda nada más la suma aquí. Claro está que si las partículas estas se encuentran en un sistema tridimensional, lo que tengo yo aquí solamente son las posiciones, la posición de X. Y puedo hacer el mismo procedimiento para las componentes Y y Z del vector de posición. Que repito nuevamente, el vector de posición es ese vector que me indica dónde se encuentra una determinada partícula en un espacio tridimensional o bidimensional, incluso unidimensional, pero no tiene sentido llamarle vector, ¿no? En el caso de unidimensional. Bueno, sí tiene sentido. Entonces, fíjense, repito, el vector del centro de masa, vaya, si el centro de masa me termina dando como una de una coordenada, entonces el vector de centro de masa espacio tridimensional lo puedo definir de esta manera, ¿no? Vean ustedes, viene la componente en X del centro de masa, la componente en Y del centro de masa y la componente en Z del centro de masa. Y lo puedo poner de esta forma, ¿no? De tal suerte que el vector de centro de masa otra vez es 1 entre la masa total del sistema por las sumas de la masa por la posición, ¿no? El vector de posición de este elemento de masa. También lo puedo poner de esta forma, ¿no? Entonces, podemos expresar ese vector de posición de centro de masa para un objeto continuo si ahora estas masas que tenemos acá, ¿alguien está preguntando algo? ¿En baja señal? Ok. Muy bien, estimado Oscar. Vean ustedes, aquí lo que tenemos es las masas. Si tenemos un cuerpo continuo, ¿qué es lo que siempre hacemos? Lo que vimos al principio del curso de física. Ah, bueno, si tienes un cuerpo, usted con una distribución de carga continua, divídala en 4 partes. Ah, bueno, ahora divídela en 8, ahora divídela en 20, ahora divídela en 50, 70, 200 y 1.000.000. Y entonces, esta M no se convierte, cuando tú tienes un cuerpo continuo, tú lo que empiezas a pensar es un cuerpo que está compuesto de muchas partículas, 10 primero, luego 20, luego 30, luego 40, y luego 1.000.000, y luego infinito, y esa masa se convierte en un diferencial de masa. Y entonces, el vector de centro de masa lo puedes obtener como 1 sobre la masa del todo el sistema, la masa del cuerpo rígido, por la integral del vector de posición de cada uno de sus diferenciales de masa, ¿no? Integrándolas. Bueno, al final, esa es la definición del centro de masa. Ahora, vamos a ver el concepto de la masa reducida. Consideremos el caso más simple, que afortunadamente es el caso que nosotros tenemos para el átomo de hidrógeno, que estamos considerando. En ese caso, tenemos 2 partículas con masa 1 y masa 2, el núcleo y el electrón. Dichas partículas se atraen una a la otra debido a una fuerza central. Bueno, en este caso no es la gravedad, ¿no? Como la gravedad o como la fuerza de Coulomb. En este caso es una fuerza central, ¿no? Sí. En el caso de la gravedad también es una fuerza central, es un problema de fuerzas centrales. Es decir, la partícula 1 atrae a la partícula 2 y la partícula 2 atrae a la partícula 1, ¿no? Dado que el sistema está aislado, el centro de masa, esta posición, se mueve a una velocidad constante. Una de las cosas que les quiero comentar con este concepto es, vean ustedes, incluso de una vez, no sé por qué me acordé de eso, pero
por ejemplo, el Sol, la Tierra gira alrededor del Sol, y ahí sí se podría decir que gira alrededor del Sol, porque si ustedes sacan, ¿quién fue a pesar el Sol? ¿Quién sabe? ¿Alguien dijo eso en algún momento? Perdónenme. Si ustedes sacan el peso del Sol y el peso de la Tierra y sacan dónde está el centro de masa entre el Sol y la Tierra, la ubicación del centro de masa del sistema Sol-Tierra sí está dentro del Sol. Entonces uno puede decir, oye, ¿sabes qué? La Tierra sí gira alrededor del Sol. Pero, por ejemplo, para planetas más masivos, como Júpiter, ¿no? Entonces, tú sacas dónde se encuentra la posición del centro de masa entre el Sol y Júpiter y no se encuentra dentro del Sol. Entonces se dice, por ejemplo, que Júpiter no gira alrededor del Sol, sino que el Sol y Júpiter giran alrededor, ambos, de su centro de masa, y eso es verdad, ¿no? Pero bueno. Lo mismo puede uno pensar para el núcleo y el electrón. Estoy desvariando ahorita. Entonces, el sistema está aislado, ¿no? Dado que el sistema está aislado, el centro de masa se mueve a velocidad constante. Ahora, fíjense esta otra genialidad, porque está muy padre. Está súper padre. Imagínense ustedes esto. Tienen la masa del núcleo y la masa del electrón. Y ponen, a ver, fíjense lo relativo que es el centro de masa, ¿no? Tú tienes que agarrar y poner ¿Cómo obtengo el vector de posición de esto? El vector de posición sale desde el cero de un determinado sistema coordenado que puse yo, que está aquí, por ejemplo, si quieres. Obtengo este vector, sale aquí, y ya digo, el vector de posición de M1 es tal. Y el vector de posición de M2 es tal. Tengo dos vectores que salen desde un mismo origen. Muy bien. Entonces, fíjense esta genialidad. Agarran y ponen un origen, el que sea, y sacan el vector de posición de la masa 1 y sacan el vector de posición de la masa 2. Muy bien. Después sacan el centro de masa con respecto a ese origen y dicen, ¿sabes qué? El centro de masa pues debe estar aquí. Vaya, están en la misma línea, está aquí. Lo sacaron con sus ecuacioncitas que está acá. Perfecto. Muy bien. Ya lo tienen ahí. Ahora hagan esto. Olvídense de ese sistema coordenado que tenían en ese momento y pongan un nuevo sistema coordenado, porque lo pueden hacer, cuyo origen esté justo posicionado en el centro de masa que ustedes ya habían determinado. El centro de masa no va a cambiar por el origen que tú pongas. El centro de masa siempre va a ser el mismo centro de masa. Pero ahora lo que estás haciendo es un nuevo origen que vas a poner aquí, ¿no? Con el origen en el centro de masa podemos escribir ahora lo siguiente. Puedes decir, ¿sabes qué? Puedo escribir M por R1 es igual a M por R2 igual a 0. ¿Por qué 0, chicos? Alguien abra el micrófono para que yo no nada más hable solo y aburra la clase. Ayúdenme, jóvenes. No estén apáticos. Porque el vector de posición de cada masa son como opuestas. ¿Son como opuestas? ¿Podría ser eso? Gracias, Estefan. Pensémoslo. Vamos a regresarnos a esta expresión, miren, ¿eh? Vamos a regresarnos a esta expresión. Olvídense a esta. Vean esta. Vean esta expresión y díganme. ¿Qué tiene esa expresión? ¿Qué me da? ¿Qué es? ¿Qué onda? ¿Qué cosa es? ¿Puedo hablar otra vez? Sí, claro, puedes hablar todo lo que... Yo ya me cansé. O sea, me refería a eso, son como opuestas. Si el origen es el centro de masa, obviamente al hacer el centro o calcular el centro de masa con el origen en el centro de masa, pues nos debe de dar 0. Exactamente. Miren ustedes, cuando el origen... Muchas gracias, Estefan. Ahí está la respuesta, lo que acaba de decir Estefan. Fíjense ustedes, esta formulita o esta expresión, lo que me da es la posición del centro de masa, pues cuando
para cualquier origen, ¿no? Ya lo definí y ya está. Pero ahora, vean ustedes, yo ya lo puse, el centro de masa, el origen, perdón, en el centro de masa. Métanlo aquí. Métanlo en este punto. Lo que le sale es que si yo mando un vector para acá, es el vector por la masa. Y acá va a ser el vector por la masa 2. Como eso ya está en el centro de masa, entonces lo que está aquí, yo ya sé que eso es 0, porque ya sé que eso está en el centro de masa. Entonces nada más la suma de las dos masas, pum, las paso multiplicando para acá por 0, y esta expresión es completamente válida. Por eso les digo que con algo muy sencillo y utilizando estos conceptos, esto es válido y esto es una genialidad. Entonces tienes una expresión, ¿no? En donde M1 por R1 más M2 por R2 es igual a 0. Es muy simple, pero a mí me gusta decir que es una genialidad. Entonces, de la misma figura podemos observar que la posición de M1 ahora relativa a M2, es decir, despejar el vector de posición de uno con respecto a otro, fíjense, R1 menos R1 menos R2 es este R. Lo pueden ver, ¿no? Acuérdense, son sumas de vectores. ¿Por qué? Porque R1 sale de aquí para acá y el otro sale de aquí para acá, ¿no? Entonces, todo el vector, todo R, vean ustedes, R grandota es R1 menos R2 que sale para el otro lado, ¿va? Entonces, me queda R1 menos R2. Y la ecuación 1, esta que teníamos acá atrás, esta, la podemos reescribir de la siguiente manera, ¿no? Podemos poner, despejar R2 y ponerlo como una relación de masas, M1, M2 por R1. Al sustituir esa en la ecuación 2, es decir, meto esta M1, M2 en este valor, en esta cosa, tenemos que R es igual a R1 más M1 sobre M2 por el mismo R1, ¿no? De aquí puedo factorizar R1, me queda 1 más M1 más, sobre M2, y me queda esta expresión. Esa es el valor, digamos, la distancia de separación que hay entre las dos masas. Vean cómo la distancia de separación que hay entre las dos masas está en términos de una relación de masas, ¿va? Ahora, por otro lado, podemos escribir las ecuaciones de movimiento para la masa 1 y la masa 2 de la siguiente forma. ¿Cuáles son las ecuaciones de movimiento? Acuérdense ustedes que estas masas es un problema central, un problema de fuerza central, y hay fuerzas entre ellas, y por lo tanto hay aceleración. La masa 1, por su aceleración, es la fuerza, ¿no? Es decir, la masa 1, por el cambio del vector de posición con respecto al tiempo, es la fuerza. Entonces, vean ustedes, bueno, y la masa 2, por el cambio del vector de posición, es la fuerza. La misma fuerza para las partículas. Entonces, las puedo escribir de esta manera. Vean ustedes, ¿no? La magnitud del vector de fuerza R sobre esta R vectorial sobre esta otra. Entonces, la magnitud de la fuerza actuando sobre cada partícula debido a la otra partícula, ya que están separadas una distancia R, ¿no? Esta distancia R. Vean lo consistente y a mí me gusta mucho esta. Al usar las relaciones R1 y R que teníamos en la ecuación 3, acuérdense de ellas. ¿Dónde está la ecuación 3? Creo que está aquí. Aquí, acuérdense, lo que les había dicho hace ratito, que la distancia de separación que hay entre las dos partículas es un vector, pero ese vector puede estar expresado también, o bueno, en este caso está expresado también en términos de esta relación de masas. Entonces, al usar esa relación para la ecuación 3, podemos escribir la ecuación de movimiento para la masa chica de dos maneras. ¿Cuál ecuación de movimiento? Esta ecuación de movimiento. De dos maneras. Vean, la masa por el cambio del vector de posición con respecto al tiempo la podemos escribir de esta forma. La fuerza A R1 por este R1 vector sobre la distancia que hay, ¿no? ¿Donde qué? Donde A es 1 más esa relación M1 sobre M2. O bien podemos escribir mu por el cambio de vector de posición con respecto de t de esta manera, ¿no? Y vean ustedes, esta relación que tengo en A
la puedo sacar para cargársela nada más a la masa, ¿no? Y dejar esto igual que como cuando escribí las ecuaciones de movimiento, ¿no? ¿Va? Entonces, si yo la saco para multiplicar al cambio del vector de posición con respecto al tiempo, lo que me queda es que la masa es la masa 1 sobre A, que A es esta relación 1 más M1 sobre M2, y al hacer el algebrita básica me queda M1 más M2 sobre M1, el producto de las dos masas, sobre la suma de las dos masas. Entonces, fíjense, la cantidad mu es llamada la masa reducida. Y la ecuación 6 describe el movimiento de M1 relativo a M2. Lo anterior, y todo es lo que quiero comentarles, porque eso es lo que más importa, lo anterior indica es que podemos considerar a M2 como el centro de masa y también como el origen coordenado. Y si sustituimos M1 por la masa reducida en la ecuación de movimiento, entonces podemos hacer este problema de dos cuerpos como un problema de uno solo. Para el caso en el que la masa M1 sea mucho menor a M2, entonces la masa reducida es casi la masa 1. Véanlo ustedes, la masa reducida es casi su masa. En caso de que en el núcleo, en este ejemplo que nosotros estamos viendo, el núcleo tenga una masa infinita, ¿no? Entonces, en verdad, la masa M1 es muchísimo menor a la masa M2, entonces la masa reducida es equivalente a nada más a tener la masa. Pero en el caso de que el núcleo no fuera tan masivo y tuviera una masa un poco más pequeñita, entonces la masa M1, por ejemplo, que la masa M1 fuera casi igual a la masa M2, entonces la masa reducida toma un valor como de la masa entre 2, cuando las dos masas son iguales. Entonces, vean ustedes cómo, además, aunque alguna cosita pudieran haberse perdido o dejado de seguir este procedimiento para obtener la masa reducida, ustedes se pueden quedar pensando en esto. Tienen un cuerpo, tienen un positronio, como el que nosotros hemos imaginado, en donde los dos tienen la masa, están girando alrededor de un centro de masa. Es muy sensato pensar que en lugar de pensar que el positrón gira alrededor alrededor de un electrón que está fijo, es sensato decir, ¿sabes qué? La masa de cada uno de estos cuerpos, trátala como si fuera un problema de un solo cuerpo, pero que tenga la masa a la mitad, ¿no? Y entonces suma las dos, ¿no? Es muy sensato pensar. Es lo mismo que ocurre cuando sacas la masa reducida para un sistema de dos cuerpos en donde uno es muy, muy masivo, ¿no? Espero que haya quedado más o menos claro. Bueno, el único cambio requerido, entonces, en el modelo atómico de Bohr es reemplazar la masa del electrón por su masa reducida. O sea, no sé por qué tal vez van a decir, ¿y por qué explico tanto estas cosas? Pues para que esto no les suene feo, ¿no? La masa reducida aquí está. Pues la masa reducida es la masa del electrón por la masa del núcleo entre las sumas, ¿no? La masa del electrón más la masa del núcleo, o esto. Eso les va a dar un valor de la masa reducida y entonces pueden hacer el mismo procedimiento que hizo Bohr, o lo que estábamos haciendo, considerando que el electrón se está moviendo en una órbita circular y pensando que el núcleo es una singularidad con masa infinita ahí en el centro, pero en lugar de poner la masa del electrón, pongo 0.999456 la masa veces la masa del electrón. Es ligeramente menor que una, porque pues, hay una masa muy enorme, muy grande en el núcleo, ¿no? Muy enorme. Entonces, la constante de Rydberg para la consideración de una masa nuclear infinita debe ser reemplazada por una constante de Rydberg multiplicada por esto, ¿no? Y entonces yo ya puedo escribir esta constante de Rydberg, que no es con subíndice infinito, sino es una constante de Rydberg, que considera una masa reducida apropiada para cualquier caso en donde la masa del núcleo no sea infinita, ¿no? La constante de Rydberg para el caso del hidrógeno toma este valor, que es considerando la masa reducida y esta cosa.
sé que ya nos pasamos. Miren, nos pasamos y solo hagamos este problemita en 3 minutos literalmente, que a veces puede venir en los exámenes, ¿no? Y dice, es poner lo que estábamos viendo de Bohr, ¿no? Con este concepto de la masa reducida, que aplica muy bien para este problemita del positronio. Dice, un positronio es un átomo compuesto por un electrón, un átomo compuesto por un electrón y un positrón, cuyas masas son las mismas, ¿no? Ya lo revisamos en clases pasadas. Y la carga del positronio es la misma carga que el electrón, pero con sentido opuesto, con sentido positivo. Entonces lo que dice es, determine la masa efectiva del sistema y con ella calcule la distancia entre partículas y ve la energía para el estado más bajo del positronio. La masa efectiva, pues ya vemos que es la masa del electrón entre dos, son las mismas masas, si ustedes meten en la fórmula, ahí lo van a ver. Y con esa masa efectiva, entonces podemos tratar el positronio como si fuera un átomo de hidrógeno con las ecuaciones que ya el profesor Bohr, hoy extinto profesor Bohr, nos proporcionó, ¿no? Con sus postulados. Entonces, vean ustedes, tengo yo el radio cuantizado, y en el radio cuantizado lo que voy a utilizar es la masa efectiva que he calculado, que es m entre 2. Entonces, en el radio cuantizado me queda 2 veces A0, y 2 veces A0 es 1.06 por 10 a la menos 10 metros. Vean ustedes también, para que hagan esta comparación y podamos pensar en la física y todas las cosas que nos gustan. Vean ustedes cómo el radio de este positronio es el doble que el radio del átomo, del modelo de Bohr para el átomo de hidrógeno, del átomo de hidrógeno, ¿no? Y luego ve, para el caso de la energía, pues lo que podemos hacer es, otra vez, meter el radio aquí. ¿Cuál radio? Si queremos la energía 1, vamos, lo que nos pide, ¿no? La energía para el estado más bajo, metemos este valor, el que hemos obtenido aquí, y entonces vemos que la energía, ya la habíamos puesto, es la mitad de la energía la energía de enlace para el positrón es la mitad que la energía para el átomo de hidrógeno, ¿no? Y bueno, no sé si tengan alguna duda con esto. Y ahora sí, ¿tienen alguna duda, jovencito? No. No. Jovencitos, entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Y